Ok, un saludo cordial a todos, eh, compañeros y amigos docentes que estarán de alguna manera presentes en esta pequeña exposición. Eh, mm, el tema que quiero compartir con ustedes es relacionado a la formación basada por competencias. Eh, y vamos a tocar algunas áreas por el tema del factor tiempo. Esperamos utilizar el tiempo necesario y comenzar haciendo una pequeña introducción, porque luego estaremos describiendo enfáticamente lo que corresponde a competencias básicas, genéricas y específicas. Primero comenzar un poco analizando lo que es conceptualmente llamada la competencia. Bueno, dice que son actuaciones integrales ante actividades y problemas del contexto, con idoneidad y compromiso ético, integrando el saber hacer y el saber ser, con una perspectiva de mejora continua. Esta es la opinión que tiene Tobón, un hombre experimentado en esta área, Pimienta García en el 2010. Bueno, como decía de manera introductoria, este conocimiento es científico por el hecho que utiliza metodologías en base a este tipo de formación. Es necesario conocer y desarrollar este tipo de competencias en la actualidad, haciendo énfasis a la situación continua de desarrollo continuo que también tiene nuestra sociedad. Por ello es que la educación en estos tiempos como que se ha estancado y no ha acompañado como debería ser. De ahí que surge la idea de estas competencias como una forma de acompañar, podríamos decir, el desarrollo cognitivo, pero que se basa más también en habilidades, actitudes y valores. Siempre he creído en una educación integral donde no solamente se tenga el conocimiento, sino que las habilidades y las destrezas se expresen en todo aspecto, pero con, eh, con capacidad de hacer las cosas y de vivirlas como medio de profesión, o hacerla de una manera tal en la cual el profesional se sienta a gusto en hacerlo, ¿no? Vamos a decir que en realidad el poder desarrollar su profesión sea el ser, o sea la forma que realmente se sienta realizado al desarrollar su carrera. Aquí dice: la competencia profesional tiene su antecedente en los trabajos de Comisión Internacional de Expertos auspiciados por la UNESCO. Estos 4 pilares que están aquí descritos, por ejemplo, el saber o conocer, que son conocimientos; saber hacer, que son las habilidades; y el saber convivir, y saber ser, que son las actitudes y los valores. Precisamente pensando en este aspecto, a manera de preámbulo, es que me atrevo a decir que se acerca mucho a la verdad este método, el hecho mismo de que poder enseñar en aulas, poder practicar en aula lo que se aprende y poderlo desarrollar ya dentro de la sociedad, me parece un gran adelanto que se podría hacer en relación a la educación boliviana, sobre todo en nuestro medio, en nuestra idiosincrasia actual. Entonces, esa sería la primera parte que quería exponer. Y también hacer énfasis en lo que concierne a, eh, a esto de lo que el estudiante debe también desarrollar. El estudiante aprende lo que hace y no lo que el docente hace. Muchos docentes hoy en día todavía siguen con la metodología de enseñanza
que se le llamaba antes bancaria, donde uno simplemente es un receptor y bueno, recibe conocimiento, pero jamás nunca se lo lleva a la práctica, ¿no? Y incluso para determinar notas, puntajes, evaluaciones, se basan simplemente en la programación, que es simplemente un indicador de que se debe avanzar teóricamente hablando, y bueno, la práctica se la hará a manera de ejercicios, pero no una práctica como debería ser, digamos, dentro del ámbito social, dentro del ámbito donde tiene que desarrollar por afinidad el profesional que se está formando en esos momentos dentro de la sociedad. Pues los tres saberes en el aprendizaje por competencia. Dice Víctor Cooper, ¿cuánto vale tú como persona? ¿No? Y hace una fórmula para desarrollar ahí. Bueno, aquí ese saber no es para nada estático, o sea, sino todo lo contrario, ha de mejorarse y actualizarse de forma constante. Peor en este tiempo cuando la tecnología se ha insertado en todas las etapas sociales. Podemos hacer énfasis, por ejemplo, en la sorprendente situación cuando ya pudimos enfrentar el COVID-19. Situación difícil cuando el docente tenía que buscar medios para los cuales poder desarrollar sus temas, y bueno, con las prohibiciones de que bueno, no se podría salir en un tiempo difícil. Entonces utilizar la tecnología de una manera tal que muchos docentes claudicaron en el intento. Entonces, situaciones como esta, incluso no, podríamos decir que gracias a ello se ha poder, digamos, utilizar otros métodos en los cuales se pudo ver que en realidad la metodología anterior era totalmente desacertada. Entonces, no tenía aciertos que puedan, digamos, ver el desarrollo más allá del saber, solamente el conocer. De tal manera que en este caso, por ejemplo, dice saber hacer. La persona puede tener todos los conocimientos necesarios para ejercer una profesión determinada, es el saber. Pero es en el propio puesto de trabajo donde mostrará que realmente llevando a cabo las tareas necesarias. Yo quiero abocarme al área contable para explicar esta parte. Muchos estudiantes conocen teóricamente, y no solamente en los institutos técnicos tecnológicos, sino también en la universidad, mucha teoría contable financiera. Sin embargo, el aplicarla se la ha dado simplemente como tareas podría decir yo, que muchas veces ellos ni siquiera sabían dónde aplicarla. De tal manera que han llegado a las instancias, en las instituciones donde tenían que desarrollar su trabajo, y han tropezado en el tema de que era totalmente diferente. Entonces, ¿qué sucedió? Que simplemente aprendieron el saber y eran muy teóricos en el conocimiento, incluso algunas normativas, pero en la aplicación práctica, en lo que pide la sociedad hoy en día, los beneficiarios directos e indirectos, son cosas que deben ser prácticas, donde el contador, auditor, debe conocer y hacer un análisis sobre el estado financiero, de tal manera que no solamente conozca, sino que pueda ser parte de la toma de decisiones dentro de una institución. Y el conocer, el practicar, debería ser, en este caso, una prioridad dentro de la enseñanza-aprendizaje del estudiante. Y de tal manera que quiero enfatizar también la parte del ser. Cuando dice en el caso del profesional de salud, por ejemplo, es imprescindible que conozcan tanto teoría como práctica en el desarrollo de sus funciones, pero también necesitan de determinadas soft skills, como son las empatías en el tacto a la hora de trasladar un diagnóstico y qué se corresponde a saber o ser en ese momento. Sabemos bien que los objetivos teóricos y las proyecciones, la objetividad, la visión, la misión que tienen las instituciones, por ejemplo, de salud, por ejemplo, trabajar con calidad y calidez, ¿no?
no se la consigue de la noche a la mañana. Es más, muchas personas a lo mejor que como llegan a la carrera y son buenos teóricos, cuando llegan a la práctica pues no les gusta ir a la práctica. Por ejemplo, un enfermero. Y si no tiene la vocación, no tiene la empatía, no tiene los valores integrales, ¿no?, de querer servir, pues yo pienso que es muy difícil que él pueda aceptar esa profesión como tal. Posiblemente se haya equivocado. Entonces, tales situaciones nos llegan a ver que tanto el saber como el saber hacer y el ser deben ser inmersas ya en el desarrollo del aprendizaje del estudiante en este tiempo. Seguimos. Bueno, aquí hay unos hallazgos principales. La integridad y la responsabilidad son valores de los que sugiere una expectativa de liderazgo ético. Bueno, la motivación, la integridad, la responsabilidad, la visión teórica. Yo quiero simplemente quedarme con algunos tenores, porque es largo y en realidad son valores. Y yo siempre he dicho, no se puede dar lo que no se tiene. Y dentro de la aula deberíamos aprender a ser honesto, a tener responsabilidad, a tener espíritu de colaboración, de innovar cosas, para no... O sea, yo siempre he creído en una buena planificación. ¿Y por qué la creo en una buena planificación? Porque se antecede a dar soluciones a problemas. Y de tal manera el innovar, el crear estructuras que puedan dar resoluciones a problemas inmediatos, eso debería ser tarea ya en el aula. Entonces, como hallazgos principales se ha ido viendo estas situaciones y considerarlas es muy importante. Bueno, llegamos a lo que queríamos más o menos discutir o presentar como ponencia en esta presentación, y precisamente es el relativo a las competencias genéricas, ¿no? Bueno, las competencias profesionales, como dice aquí en el caso, está como un ejemplo de turismo. Cuando yo digo turismo es muy relevante casi en todas las sociedades que tienen historia o que tienen diferentes tipos de estructuras que hablar, que describir, que comentar, que es innovador, que muchas cosas, digamos, que se pueden dar en estos aspectos. Y el turismo, pues, es la función de exponerlo, de mostrar, con la finalidad de captar recursos que pueden, digamos, ser beneficiosos a cualquier sociedad. Y aquí dice, las competencias profesionales son el conjunto de capacidades, ¿no?, actitudes y habilidades para cumplir roles y desarrollar situaciones de trabajo a los niveles requeridos por un empleo. Y se clasifican en genéricas y específicas. Las genéricas, bueno, son, como dice aquí, orientación al cliente, deseo de ayudar, servir a los clientes. Y bueno, no es tan descriptiva, de desarrollar interrelaciones, como acá, contar con una red de contactos sólida, trabajo en equipo. Bueno, implica la intención de colaboración con otros compañeros, trabajar en equipo. Es importante. Estas competencias genéricas, como bien su nombre lo dice, actitudes recomendables para el ejercicio de una profesión. Sale el profesional, ya debe conocer estas competencias que son genéricas, y está bien conocerlas, pero no debería quedarse ahí la enseñanza-aprendizaje solamente en unas competencias genéricas, sino debería ser competencias específicas. Porque dentro de las actitudes está la creatividad, que consiste en darle un enfoque, dice, innovador a los problemas. Y dar un enfoque innovador, cuando tú das un enfoque innovador, por ejemplo, a una educación, por decir, en áreas donde la sociedad está desarrollada, un nivel alto, no puedes desarrollar una educación a una sociedad donde la sociedad es carente de muchas necesidades, sobre todo económicas, financieras. Entonces, el poder trabajar en competencias específicas debería ser la tarea también del educando, del docente. Poder considerar situaciones del área para poderlas aplicar
y considerándolas como problemas, pero también presentando soluciones a la situación presente. Y bueno, eso va en tema de la creatividad. Innovar no siempre significa crear nuevas tecnologías, sino sobre lo viejo, poderlo mejorar, poderlo proyectar a la realidad presente y darle una utilidad a lo mejor que se había o está obsoleta o no puede competir así de esa situación. Entonces, mejorar estructuras, condicionar, proyectarse con metas claras hacia otro ámbito, tanto de la parte social, cultural, considerando esas áreas, la parte social, cultural, económica, financiera. Y aquí en esta parte que dice preocupación por el orden y la calidad, seguimiento al control del trabajo, preocupación por el orden y la calidad del seguimiento al control del trabajo. Si hay algo, digamos, que también es teórico, son las normativas. En el tema, por ejemplo, de áreas de trabajo dependientes del gobierno central, hay una gran preocupación en el tema de controlar los recursos. Si bien hay normativas como la Ley 1178 que rige toda la administración pública, los sistemas todavía no están acordes todos en línea para poder un control directo o tener un control directo. Es una preocupación, pero debería hacerse la más específica en el sentido de que como país tenemos diversas idiosincrasias o costumbres en las regiones que no se aplica de una forma genérica o no debería aplicarse de una forma genérica, ¿no? Entonces las competencias específicas dice que son el conjunto de conocimientos teóricos y prácticos, así como las habilidades y destrezas relacionadas directamente con la ocupación. El, el docente debe trabajar con el estudiante en función a que él pueda ya irse soltando dentro del área o de su profesión donde se va a ocupar durante la vida. Entonces, como que la vocación debe irse forjando. Y yo digo, no solamente en el área de institutos técnicos tecnológicos, sino ya en el inicio, ya poder ver la vocación con el cual se maneja, cuáles son las habilidades que se pueden descubrir dentro del educando, para de esa manera irlo apalancando para que esta persona pueda ir no solamente conociendo, practicando y siendo ya adquiriendo las habilidades y destrezas que debe tener para poder ser parte de la ocupación a la que le toque dentro del ámbito laboral, conociendo que también es cada vez más escaso, no, como que se producen muchos profesionales en diferentes áreas y sin embargo el mercado laboral cada vez es más escaso. Entonces, la parte específica, por ejemplo, enfatiza organizar itinerarios turísticos, por ejemplo, en este caso, en el tema del turismo. ¿Qué significa organizar itinerarios turísticos? Los itinerarios turísticos pueden darse de muchas formas, o sea, muchas pautas pueden tener. Una que debe considerarse, por ejemplo, qué tipo de turistas estarán asistiendo, por ejemplo, en fines de semana, o la afluencia de las nacionalidades. Y no ser cerrado, digamos, decir solamente, bueno, se abren solamente los sábados y domingos. Entonces, si hay problemas en situaciones así, hay que tener capacidad de resolución de problemas y considerar desde adentro las necesidades que se pueden dar solución inmediata y bueno, inmediatas y a largo plazo, pero sin embargo ya considerando y conociendo el problema de cerca.
Organizar. Organizar es, no es, según la administración, si bien primero planificamos, nos antecedemos a los problemas, vamos a mirar qué problemas vamos a tener posiblemente futuramente, y en la organización damos soluciones, damos resolución a los problemas que deben ser tomados en cuenta. De ahí que las competencias específicas nos ayudan a conocer el problema dentro, podríamos decir, de la estructura. Y aquí, por ejemplo, dice manejar idiomas, comunicación en diversas lenguas extranjeras. Claro, no podemos, por ejemplo, nosotros trabajar o estudiar turismo si no dominamos los idiomas. Un caso clásico que siempre se ha manejado en las instituciones públicas es el hecho que, por ejemplo, desde primaria, desde secundaria, algunos llevan desde primaria, secundaria ya el inglés, pero un inglés que a lo mejor no es el correcto porque nunca se logra dominar al 100%, de tal manera que debería aplicarse para que en el momento dado ya no se esté, digamos, siendo un problema esto, sino que ya los profesionales salgan ya hablando el inglés perfectamente, sobre todo el comercial, y directamente ya aplicarlo en el desarrollo de lo que es eh, el conocer y en la práctica y en el ser ya desarrollarlo en la institución, directamente en la institución a la cual se va a abocar. Me atrevo a desafiar, digamos, a todos los institutos técnicos a que ya se puedan, digamos, desarrollar dentro de las prácticas laborales, desarrollar, focalizar proyectos donde puedan inducirse a los estudiantes allá ir forjando estructuras y donde pueden desarrollarse incluso las defensas del proyecto de grado o cualquier modalidad que se pueda dar en esos aspectos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que no todos tienen la vocación, por eso hay que hacer en el conocimiento y en el desarrollo de las interrelaciones deberíamos considerar, digamos, esas áreas para ir viendo que bueno, las competencias específicas sean determinadas con mucha calidad. Y diseñar y organizar visitas, diseñar y organizar. Siempre hay que ser innovador y atractivo para que, dice que la empresa que no innova, bueno, tiende a fracasar o a desaparecer. Entonces, poder ser innovador en estos ámbitos ya debe serlo el estudiante. ¿No? Entonces, no esperar solamente esperar, bueno, voy a tener la experiencia, voy a desarrollar experiencia. Debería ya irse trabajando en este aspecto. Aquí a la última parte es acompañar, asistir y asesorar al grupo. Imagínense un estudiante asesorando a un grupo. Bueno, puede darse. Por eso las categorías deben ser marcadas en este aspecto. Tener conocimientos dice aquí, generales y específicos sobre la cultura, el arte, la historia, el medio natural y la geografía de su zona. Importante. No podemos nosotros ir y solamente con la teoría, sino deberíamos dar indicadores que sean prácticos para lo cual digamos decir, bueno, en esta ruta estamos andando, esta ruta perteneció a fulano, mengano, sultano y ahora es así. Entonces poder no solamente retrospectivamente conocer las cosas, sino incluso transversalmente y prospectivamente proyectarse a algo para que se haga más atractivo cada vez más este aspecto. Bueno, y esto en realidad es lo que quería compartir con ustedes. Es importante recalcar de que las competencias como conjunto de capacidades y actitudes y habilidades
deben ser de formas no solamente genéricas, sino con capacidades específicas o con competencias específicas para que de esa manera se pueda desarrollar todo lo que se apunta más allá, o sea, focalizando siempre al desarrollo y a la necesidad donde se lo exponga o donde tenga que desarrollar su actividad ya como profesional. Muchas gracias, agradezco por todo y hasta la próxima.